Muy buenas tardes para todos. Bueno, vamos a dar inicio a esta primera clase del curso de conocimiento a la Virgen María. Hoy damos inicio a nuestro primer tema, que es o se llama Un mundo mundano. Vamos a hablar sobre qué es esto de un mundo mundano. Pero antes de iniciar, vamos a hacer un momento de oración al Espíritu Santo, un momento para cantar al Señor y ya luego iniciamos con nuestra lección, con nuestra clase del día de hoy, aprendiendo un poco de qué es el mundo mundano. Vamos a decir y a repetir todos: ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ahora vamos a cantar esta hermosa canción a nuestro Señor. De Dios por mi humanidad. Es el siervo de Dios, que sin reservas todo lo ha dado, y viéndole sufrir llega al corazón. Figurado de amor, pica el hombre, hacia la sed del corazón. Oh, apoyado en Dios, sigue el camino como un gusano, fue maltratado, mas él se sometió. Sin culpa alguna su sangre derramó, y viéndole sufrir llega al corazón. Una herida
que ha soportado sobre sí, desfigurado sediento de amor, suplica al hombre, sacia la sed del corazón, y encumbrado en aquel madero, llevas la vida, por tus heridas, oh Jesús, y contemplarte hace ya tiempo, también murió para venir a tu amor en mí, para venir a tu amor en mí. Para venir a tu amor. Bueno, ahora sí vamos pues a dar inicio a la lección del día de hoy. Recordemos, se llama Un Mundo Mundano. Bueno, para estas charlas los quiero invitar pues a que tengamos cuadernos, lapiceros o en donde apuntar o anotar algunas cositas importantes que cada uno crea que debería escribir. Entonces, vamos a empezar. Un mundo mundano. Bueno, la vida del hombre sobre la tierra es una milicia, o sea, es una constante batalla o un combate espiritual. Los doctores, teólogos y santos coinciden en afirmar que el hombre, durante toda su vida, se ve enfrentado con tres enemigos de su alma que quieren perderla: el mundo, el demonio y la carne, o las tres concupiscencias que por nuestro pecado original, o por el pecado original de Adán y Eva, esas concupiscencias se desordenaron. Entonces, se desordenó la carne, se desordenó el mundo y estamos movidos como a los sentimientos, a las emociones y pues obviamente estamos luchando continuamente contra estos tres enemigos que presentan un arduo combate de todos los días, de todas las horas, de todos los instantes. En esta primera lección trataremos sobre el primero de ellos. El primero de ellos es el mundo. Al escuchar hablar del mundo como enemigo del alma, podemos extrañarnos y preguntar, ¿cómo puede ser el mundo enemigo de mi alma? ¿Acaso no es creación de Dios? ¿Puede salir algo malo de las manos de Dios? Efectivamente, el mundo ha sido creado por Dios. Ha salido de sus manos y por tanto es algo maravilloso. Pero entonces, ¿a qué se refería Jesús cuando dijo, el mundo no puede odiaros? A mí, sin embargo, me aborrece porque doy testimonio de que sus obras son perversas. ¿Cuál es ese mundo que aborrece Jesús y cuyas obras son perversas? Para responder a esta pregunta, lo primero que hay que decir es que la palabra mundo evoca diversos significados y es preciso definir en qué sentido se ha de utilizar en esta preparación. Dice el padre Antonio Rollo Marín que la palabra mundo puede emplearse en muy diversos sentidos. Los principales son cuatro. El primero es para significar la Tierra, el planeta en que habitamos. El segundo es para designar el universo, conjunto de todos los seres creados. El tercero, para señalar las vanidades y placeres pecaminosas a que se entregan las personas que viven olvidadas de Dios. Así, entendido el mundo, es uno de los principales enemigos de nuestra alma. Es el mundo del pecado, antítesis de Cristo, enemigo de Dios.
En este sentido, escribe San Juan, no améis al mundo ni a nada de lo que hay en el mundo. Esto lo encontramos en la primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Y el último es como sinónimo de las estructuras terrenas que constituyen la trama de las actividades de los laicos en su propio campo seglar: familia, profesión, política, arte, diversiones sanas, etc. En este sentido, dice el Concilio Vaticano que se debe consagrar a Dios el mundo mismo. Así pues, quede claro que cuando en esta preparación hacemos alusión al mundo como un enemigo del alma, nos referimos a las vanidades y los placeres pecaminosos, contrarios al Evangelio, a que se entregan las personas que viven olvidadas de Dios. Desde aquí podemos entender las palabras de nuestro Señor: yo no soy de este mundo, que esto se encuentra en Juan capítulo 17, versículo 14. Yo no ruego por el mundo. Ahora sabemos que se refiere a aquel ambiente anticristiano que se respira entre las gentes, que viven totalmente olvidadas de Dios y entregadas por completo a las cosas de la tierra, y que, como dice el apóstol San Juan, está gobernado por el maligno. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está sometido al poder del maligno. El mundo ofrece una gran fuerza de seducción a los hombres, y esto lo hace a través de diversos medios. En nuestra lección señalaremos 4 de estas tácticas que utiliza para seducir y engañar. La primera son las frases engañosas. Estas frases engañosas son mentiras disfrazadas de verdad, que lo único que pretenden es cambiar la manera de pensar bajo la premisa, cambiando la manera de pensar y cambiando la manera de vivir. El mundo utiliza un lenguaje relativista que invierte los valores y que termina por convertirse en la norma de vida de quien lo escucha y adopta. Y es así como hoy llamamos habilidad al engaño, arte a la pornografía, anticuada a la mujer decente, rehacer su vida al adulterio, para adultos a espectáculos inmorales, sexualidad responsable a la anticoncepción, hacer el amor a la fornicación, libre desarrollo de la personalidad al homosexualismo, etc. Este ambiente anticristiano que es el mundo se guía por máximas como: somos jóvenes, hay que disfrutar la vida. Dios es muy bueno y comprensivo, no por gozar y divertirnos nos va a condenar. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Si nos amamos, ¿por qué va a estar mal hacerlo? Estas son algunas de los ejemplos de las frases engañosas que nos repite el mundo, que nos dice el mundo, para que nosotros veamos lo que está mal como lo que está bien, como lo que se tiene que hacer, lo que se debe hacer. Y la verdad, lo único que utiliza esto, el mundo, es para hacernos caer y hacer que nosotros perdamos esa gracia de Dios, o caigamos en algo que no se debe hacer, que no deberíamos hacer como cristianos católicos, porque no debemos de perder la gracia que nos da nuestro Señor. Y no tenemos que dejar perder ese amor de nuestro Padre Celestial por frases engañosas o por cosas que nos ofrece el mundo. Como dicen por ahí, repite una mentira 100 veces y terminarás creyendo. Y esta es precisamente la estrategia del mundo. Nos repite y repite y repite sus mentiras y engaños. Proclama sus máximas que exaltan las riquezas, los placeres, el orgullo, el pecado, y los proclama por doquier hasta lograr que las personas las acepten como verdaderas y terminen viviendo según esos criterios y no según los del Evangelio.
Si Cristo nos dice, bienaventurados los humildes, los pobres, los limpios de corazón, los que sufren, esto nos lo dice en Mateo capítulo 5, versículo 1 al 12. El mundo en oposición proclama, bienaventurados los poderosos, los que poseen famas y riquezas, bienaventurados los lujuriosos y hedonistas. Cuando Cristo nos enseña, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, el mundo nos dice, ámate a ti mismo por sobre todas las cosas. Odia y persigue a tus enemigos. Ante dicha situación, es muy importante no dejarnos engañar por estos conceptos falsos y, más importante aún, cristianizar nuestra manera de pensar y nuestro lenguaje. Esta es la primera con la que nos puede engañar el mundo. La segunda son las burlas y persecuciones. Cuando una persona está en un cuarto oscuro por un largo tiempo y viene alguien y de repente enciende una bombilla, esta se enciende encandelillada. Siente que la luz le fastidia, no la soporta e intenta apagarla. Esto mismo le ocurre al mundo. Se encuentra sumergido en las tinieblas del pecado y es por ello que cuando viene un cristiano con la luz de Cristo, le fastidia, le incomoda y por ello intenta apagarlo. Es así como cuando el mundo no logra seducirnos sin conformarnos a su mentalidad, entonces intenta desanimarnos y apugallarnos a través de burlas y persecuciones. Pero no debemos olvidar que nosotros como cristianos católicos siempre hemos estado marcados por la persecución. El mismo Cristo la padeció y nos advirtió que sus discípulos serían aborrecidos y perseguidos por el mundo. Nos dice en Mateo 5, versículo 11, bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan, y cuando por mi causa os acusen en falso de toda clase de males. En los inicios del cristianismo, fue víctima de violentas y sangrientas persecuciones que se daban abiertamente y en las que cientos de mártires derramaron su sangre. Ahora asistimos a una persecución solapada pero feroz, a una persecución moral que se da a través del lenguaje, como chistes y burlas que ridiculizan lo sagrado, lo piadoso y lo moral. En los medios de comunicación que se encarnizan mostrando aquellas noticias escandalosas en que aparece involucrado un sacerdote o una religiosa, de las leyes que atentan contra la vida, la familia, el matrimonio, la libertad religiosa, en fin, es una persecución cultural, donde tal vez no se prohíbe abiertamente el cristianismo, pero donde la estrategia es crearle un ambiente totalmente adverso. Pero recordemos que Jesús nos dijo, felices los perseguidos por causa mía. Por ello debemos estar alegres, tener la frente en alto y estar dispuestos a dar la batalla. Debemos ser valientes, ir contra corriente y no resignarnos a la mediocridad de este mundo, pues los mediocres solo se burlan de aquellos a quienes no pueden imitar. Tercera, son los placeres y las diversiones ilícitas. En esta, entonces, vamos a ver las concupiscencias desordenadas. Ya sabemos cuáles son. Es el demonio, el mundo y la carne. Cuando se desordenaron esto, como les dije al principio, por el pecado original, porque es que estamos heridos por ese pecado. Pero recordemos que en Cristo Jesús, en nuestro Señor Jesucristo, somos sanados y liberados de toda fuerza opresora. Entonces, nosotros asistimos a una sociedad hedonista, caracterizada por una obsesiva búsqueda del placer, incapaz de sufrir, por lo tanto, cada vez más incapaz de amar. Una sociedad que enseña a los hombres a vivir para sí, no para los demás.
Esto es ignorando la desesperanza más absoluta del hombre. Es no tener para quién vivir, por quién dar la vida y vivir para sí, simplemente para procurarse placeres. O sea, es ponerse yo primero, yo segundo, yo tercero y yo en todos los ámbitos de la vida. Se trata de placeres momentáneos y desordenados que esclavizan y hacen dependiente a la persona, como son el alcohol, las drogas, el sexo desordenado, que rápidamente pasan y no brindan alegría profunda al corazón. Recordemos que estas son unas alegrías momentáneas. Son momentos de disfrute y más no alegría duradera o eterna. Los teatros, los cines, las discotecas, los bares, los bailes inmorales, centros de perversión, playas y piscinas con inmoral promiscuidad de sexos, revistas, periódicos, novelas, vitrinas, conversaciones, torpes, que lo único que hacen es erotizar cada vez más al hombre robándole su capacidad reflexiva. En el mundo no se piensa ni se vive más que para la diversión, a la que se le sacrifica muchas veces el descanso, el compartir familiar y hasta lo materialmente necesario para vivir. El cuarto son los falsos modelos. Entonces, un modelo es un arquetipo o punto de referencia para imitarlo o reproducir. O sea, es como un punto de referencia en la que lo puedes imitar o no. Pero en este caso, los falsos modelos, como lo son jugadores de fútbol, como lo son gente famosa. Pero en estas acciones morales es un ejemplar que se debe seguir e imitar por su perfección, no imperfección. En este orden de ideas hay que decir que toda persona adopta un modelo en su vida. Claro, alguien a quien admira y considera digno de imitar. Hoy, los medios de comunicación, con su gran capacidad de influenciar, son los encargados de fijar dichos modelos tanto a adolescentes como a adultos y a niños. Pero, ¿qué clase de modelos nos fijan? ¿Qué personas nos incitan a imitar? Se miden estos modelos por una capacidad artística, por su belleza, o su fama, o por su dinero. Y eso sí que es difícil de imitar en la mayoría de los casos, imposible. Por lo general son modelos escandalosos, que viven de espaldas al Evangelio y que incitan a lo pecaminoso, que en muchos casos sirven de instrumentos al príncipe de este mundo, para llevar las almas a la perdición. Los falsos modelos que hoy se ponen como punto de referencia son cantantes, artistas, modelos famosos, hombres de ciencia que se jactan de ser ateos, prototipos en la mayoría de los casos, superfluos y vacíos, que incitan a la impureza, a la promiscuidad, al culto del cuerpo, a la ambición, a la rebeldía e incluso a la incredulidad y al rechazo y oposición a la fe. El cristiano sabe que los auténticos modelos dignos de imitar son los santos, personas arrolladoras, líderes, valientes, entusiastas, arriesgadas, emprendedoras, virtuosas y muy eróticas, que dejaron su huella en la historia. Todas ellas, personas que han dado su vida para que otros tengan vida, personas que le han aportado a la sociedad y que han hecho algo verdaderamente noble por la humanidad sin esperar retribución alguna, como lo son Madre Teresa, Don Bosco, Juan Pablo II. Ellos sí son dignos de imitar, pues han llevado una vida grande, ellos han encarnado el Evangelio en sus vidas, han vivido la imitación de Cristo y de su Santísima Madre. Quienes deben ser nuestros principales modelos son los santos, que nos hacen increíble el Evangelio. En definitiva, no queda duda que el mundo es un enemigo del alma con el que el hombre tendrá que luchar hasta el último instante de su vida. Esta situación dramática del mundo, que todo entero yace en poder del maligno, hace de la vida del hombre un combate. A través de toda la historia,
Del hombre se extiende una dura batalla contra los poderes de las tinieblas, que iniciada ya desde el origen del mundo, durará hasta el último día, según dice el Señor. Ante dicha realidad, el hombre está llamado a combatir, pues es imposible pertenecer a Jesús y al mundo. Debemos escoger en qué lado estamos, si en el lado de Jesús, el lado del Salvador, en el lado de la Virgen María, o en el lado del mundo, en el lado en todas las cosas pecaminosas y en el que perdemos el amor de Dios. No se puede conciliar el espíritu del Evangelio con el espíritu del mundo. Es hora de dejar de ser mundanos y de permitir que sea el Espíritu Santo quien conduzca nuestras vidas. Desde el inicio, en Génesis capítulo 3, versículo 15, el mismo Dios dividió la humanidad en dos bandos, los descendientes de la mujer. Acordémonos que en el Antiguo Testamento la mujer se refería a María, Cristo y sus discípulos, y los descendientes de la serpiente, los que pertenecen al mundo dominado por el diablo. ¿De qué bando queremos estar? No hay punto medio. O sea, ni tibios ni calientes, estoy en un punto medio, en la mitad, no hay. Hay que escoger partido, hay que escoger bando. O se está a un lado, el del Evangelio de Cristo, o se pertenece al mundo dominado por el diablo. Ahora les quiero hacer, pues como en cada lección, en cada clase, se dejarán unas prácticas, las que tendremos que hacerlo durante toda la semana. Y haremos para que conozcamos un poco más. Entonces, la práctica de esta clase o de esta charla es leer y meditar el Evangelio de San Marcos y escribir 10 enseñanzas personales. ¿Listo? Damos por finalizada la clase de hoy. Antes de terminar, de que todos nos vayamos y terminemos la clase, los quiero invitar a que escuchemos esta canción y que la podamos cantar. Estás llena de gracia, pero estás aquí, Madre del Señor. Quédate junto a mí. Rosas extendan, María, aquí está el Espíritu de Dios, descenderá. Rosas extendan, Reina presente está en Pentecostés, acontecerá. Estás aquí, llena de gracia. Puedo
sentir tu perfume. Estás aquí, Madre del Señor. Quédate junto a mí. Olor a rosas este lugar. María, aquí está el Espíritu de Dios que se envía. Olor a rosas este lugar. María presente está, Pentecostés acontecerá. Rosas estrellas, María, aquí está el Espíritu de Dios descenderá. Rosas estrellas, María presente está, Pentecostés acontecerá. Bueno, y por último les quiero hacer la invitación de que los que quieran pertenecer o estar en el curso de Mariología o curso de conocimiento de la Virgen, nos escriban a este número que dejaremos aquí en YouTube, en nuestro canal de YouTube, donde estará la clase. Entonces, para que nos escriban aquellas personitas que quieren pertenecer o que quieren estar en este curso. Bueno, muchas gracias, feliz tarde, Dios los bendiga y recuerden que tengan un maravilloso día.